Amigos, la muerte de Ivy Ágreda ha generado no solamente una tremenda indignación en el Perú, sino además una reacción del gobierno. Ha sacado un pronunciamiento a través del cual plantea una serie de acciones. Nosotros estamos en este momento con la ministra Ana María Mendieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y con ella vamos a conversar sobre este tema. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Ministra, el gobierno se ha pronunciado ayer sobre la violencia contra la mujer, pero permítame, antes de analizar las acciones, preguntarle algo. En agosto del 2016, decenas de miles de personas salieron a las calles para exigir que ni una sola mujer muriera en manos de la violencia. El feminicidio en nuestro país ha crecido 26% del 2017 al 2018. Esto no es nada nuevo. Y casi todos los días vemos y leemos cómo mujeres o son asesinadas brutalmente o son ultrajadas con actos de violencia que ninguna mente hubiera podido concebir años atrás. Ha tenido que morir Ivy Ágreda de la manera como ha sido su fallecimiento y de la manera mediática como se ha abordado para que el gobierno decida sacar adelante acciones de esta naturaleza. No, ¿por qué recién declarar de interés nacional un tema tan grave que ya lo teníamos, como le he demostrado, desde mucho tiempo atrás? Bueno, como usted bien señala, la violencia hacia la mujer no es un fenómeno actual, es un fenómeno que viene de años atrás, y políticas para enfrentar esta problemática tenemos desde el año 93, ¿no? Sin embargo, todavía hay un trabajo largo por hacer, sobre todo en aquellos patrones que justifican esta violencia, y hay que trabajar fuerte en eso. Como usted bien ha señalado, la violencia hacia la mujer en la modalidad de feminicidio y tentativa de feminicidio ha aumentado en el mismo periodo del año anterior hasta este periodo en 30% aproximadamente, ¿no? Esto supone que tenemos que actuar ya con prontitud, no solamente por Ivy, es por todas las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Y esto supone este pronunciamiento que establece medidas concretas para abordar directamente esta problemática. Como le digo, las políticas las hemos tenido, tenemos el Plan Nacional contra Violencia de Género, tenemos la Ley 364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Sin embargo, tenemos que implementar de manera urgente acciones para proteger a aquellas víctimas de violencia, para que denuncien y sean protegidas por el Estado. El Estado tiene que actuar de manera inmediata y eficaz. Yo le decía esta reflexión porque en el discurso del presidente de la República, cuando asumió el mando, no estuvo este tema presente. No lo estuvo tampoco así, con el énfasis que debió tener en el discurso del primer ministro al Congreso cuando fueron a pedir la confianza. Entonces, y ustedes mismos en el pronunciamiento dicen que es a partir del caso de Ivy Ágreda que reaccionan y plantean las medidas, como si todo lo anterior no hubiera existido. Pero en fin, la primera medida que ustedes plantean es constituir una comisión de emergencia presidida por el Premier, ministros y ministras de los sectores involucrados y representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público para elaborar un plan de trabajo y implementar una política pública. En el Perú tenemos muchísimas comisiones multisectoriales, ministra. ¿Qué nos hace pensar que esta va a ser diferente? Esta comisión, como su nombre lo señala, es una comisión de emergencia. Como comisión de emergencia tiene una temporalidad corta, cuya finalidad justamente es hacer un plan de trabajo que aborde esta problemática de manera directa para parar los hechos de feminicidio y de tentativa de feminicidio, justamente en esta articulación que tiene que haber entre las instituciones públicas y privadas que tienen la responsabilidad de esta problemática. Pero déjeme decirle también que aquí lo que hay es un compromiso de gobierno, encabezada esta comisión por el Premier, ¿no? Y además con los ministros de Estado, pero también hay un componente adicional que, por ejemplo, no está, porque se ha criticado y se ha dicho que ya está la comisión de alto nivel, ¿no? Contra la violencia hacia la mujer. Aquí también participa la sociedad civil, que es un actor importante para enfrentar este problema. Entonces, aquí están confluyendo diferentes actores para la elaboración de un plan de trabajo, ¿no? Que nos garantice en el corto plazo la disminución de estos hechos.
Eso es lo que queremos y justamente están acá representadas las cabezas de cada una de estas entidades para tomar decisiones que permitan ir hacia este resultado. Lo entiendo y es bueno que el gobierno reaccione y lo saque adelante, pero lo que preocupa es esta condición de comisiones multisectoriales, donde hay muchísima gente, difícilmente se ponen de acuerdo. Eso es lo que parece una contradicción entre lo ejecutivo que se necesita y esta suerte de asamblea tan grande que muchas veces lo que hace es demorar las decisiones. Bueno, esta comisión, que va a ser una comisión de emergencia, justamente va a tener un periodo de duración corto tiempo? para... No lo establecen. No se establece, pero debe ser corto para poder hacer un plan de acción inmediato. ¿Cuánto es corto para usted? Debe estar entre 60 y 90 días con ese plan de acción para implementarse en el transcurso del año. Muy bien. Ahora, ya existe la 30364, ¿no es cierto? ¿No es ese un punto de partida para actuar ya? Por supuesto, esa es la política pública, ¿no?, del Estado, que además crea el sistema de atención, de protección y de sanción para enfrentar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Esa es la política. A partir de ahí se tienen que elaborar planes de trabajo. Primero, ahí se establecen las responsabilidades de cada una de las instituciones que tienen que abordar esta problemática. Y se establece y se crea el sistema de atención y prevención. El objetivo de esta norma es fortalecer ese sistema que tiene que ser funcional y además cada una de las entidades funcionará a la perfección, porque si falla una, falla el sistema. Y lo que nosotros queremos es que ese sistema funcione para que las mujeres víctimas de violencia se sientan protegidas por el Estado. Yo no puedo decir, no, falló esta entidad o esta institución, porque lo que falla al final es el sistema. A la señora víctima de violencia no le importa si fue la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de... Falló el sistema, el Estado no estuvo a la altura y justamente estas medidas inmediatas y de emergencia lo que van a hacer es que este sistema funcione, que vea ahí esos filtros donde está fallando para brindar la protección inmediata que el caso requiere, ¿no?, y se pueda poner la solución. Muy bien, la segunda medida es declarar en alerta permanente a las comisarías a nivel nacional para que reciban denuncias y apliquen medidas de protección las 24 horas del día. Hoy en día, ministra, hay miles de denuncias, ¿no es cierto?, por violencia. Hay miles de medidas de protección, de pedidos de protección, de miles de mujeres que se sienten desprotegidas. Es más, hay mujeres que han sido asesinadas que ya habían pedido medidas de protección. O sea, eso no es un problema. Atender eso no es un problema. ¿Cuáles son los problemas? Primero, que las comisarías no se dan abasto para generar esa protección, por efectivos y por recursos. Segundo, que los policías no están capacitados ni sensibilizados con el tema de la protección a las mujeres. Y tercero, que hay policías, porque los hay, no todos, pero los hay, que terminan por su machismo prácticamente echándole la culpa a las mujeres de las palizas que les han dado. Entonces, no es un problema de alerta permanente, es un problema de idiosincrasia, de machismo, de dinero y de recursos humanos para proteger a tantas mujeres que lamentablemente son golpeadas, maltratadas. Es un problema, ministra, entonces, de acción, más que de alerta. Es de presupuesto y de recursos humanos. Justamente esta norma y la alerta permanente es porque están obligados a recibir las denuncias. Como usted sabe, una de las mayores quejas o frecuentes quejas de las mujeres es que muchas veces no se les recibe la denuncia en las comisarías o no son atendidas con la eficacia que deberían. Muy bien, pero estos mismos policías son los que van a atender a estas mismas mujeres. Justamente por eso la situación de alerta hace que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, ¿no?, a través del programa que han inaugurado, que es para capacitar y fortalecer competencias en los policías y las policías que atienden esta problemática, puedan llevar a cabo esa acción de manera efectiva, poder brindar la protección que requieren cuando sale la medida de protección y poder atender cada caso de violencia de manera eficaz. Y no solamente me refiero a recibir la denuncia, sino, por ejemplo, derivarla a un servicio público gratuito, ¿no?, poderles brindar orientación de quienes atienden, dónde están las casas de refugio. O sea, es una serie de acciones más allá de poner la denuncia. Pero vuelvo a decirle, ¿van a dar presupuesto?
Por eso le digo, hay un programa que se ha creado en la comisaría y el plan de acción que establece el punto 1 va a tener presupuesto. Muy bien, van a tener más policías las comisarías, porque la protección no es solamente recibir, te recibo la denuncia y te derivo pues no sé, a la fiscalía, o te derivo a una ONG, o te derivo a una casa de ayuda. No, hay que ir y proteger a esa persona. ¿Van a poner más policías para eso? Se va a capacitar a más policías, ¿no? Y con los recursos que hay se van a poner a diferentes funciones justamente en lo que es la prioridad del Estado ahora a través de este pronunciamiento, que es la lucha contra la violencia. Se va a capacitar a más efectivos de la Policía Nacional para que realicen estas funciones de manera eficiente y eficaz. ¿Cómo van a cambiar o transformar esa cultura en buena parte de la policía? Bueno, esto es sensibilización y capacitación permanente. Y yo le digo una estrategia que nosotros hemos implementado. Nosotros venimos creando los centros de emergencia mujer dentro de las comisarías, ¿no? Hemos ya creado 50 centros de emergencia de mujer en comisarías. Para este año estamos implementando 50 más, y esto hace que la cultura institucional dentro de la comisaría cambie. Y no solamente me refiero a la atención de los casos de violencia, sino en toda la atención que brindan a la ciudadanía en los diferentes casos. Cambia, y cambia porque hay una articulación permanente con el personal del Ministerio de la Mujer, porque hay una sensibilización y capacitación que desarrollan, porque los involucramos en nuestras campañas preventivas, les mostramos lo que es la problemática de violencia, ¿no? Entonces ellos de esa manera se van acercando a este mundo de la violencia contra la mujer de una manera distinta a la que estaban acostumbrados. Pero usted misma nos ha reconocido que en las comisarías muchas veces ni reciben las denuncias o intercambian los roles y no hay protección. Y se ha incrementado el feminicidio en 26%. ¿Cómo entonces es que están cambiando las cosas? Porque estamos presentes en esas comisarías, estamos presentes con nuestro personal y trabajamos de la mano, no solamente en los casos de violencia, sino en otros muchos casos. Y ellos se van sensibilizando a través de nuestro accionar, y nosotros, como les digo, los involucramos en las campañas que tenemos. Nosotros desde cada centro de emergencia mujer realizamos acciones con la comunidad, acciones preventivas, involucramos a la Policía Nacional, a la policía de esa comisaría en nuestras acciones preventivas. Se van capacitando y se van sensibilizando, pero déjeme decirle que la Policía Nacional tiene ya un programa de formación y de capacitación y sensibilización para los casos de violencia hacia la mujer, que ya se inició para capacitar a toda la Policía Nacional, en especial aquellos que atienden los casos de violencia. Ministra, los otros 2 puntos son realizar un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los programas y servicios que ofrece el Estado. Este es algo así como el mar y todos sus peces. O sea, es una muy buena declaración de intención, pero esto, ministra, es complicadísimo y de largo plazo. Es de largo plazo, pero ya lo estamos haciendo. Y esto significa que todos los servicios públicos del Estado y todos los programas del Estado van a trabajar esta problemática, por supuesto de manera articulada con el Ministerio de la Mujer, pero van a trabajar. Y le pongo un ejemplo, los programas sociales que tiene el MIDIS. Los programas sociales que tiene el MIDIS llegan a las familias, llegan a las casas de las familias, ¿no? Y trabajan además con lideresas comunales, tienen promotoras. Nosotros vamos a capacitar a esas promotoras, a esas lideresas comunales, para que hagan detección de casos cuando lleguen a la familia, por ejemplo, para talla y peso del niño o de la niña, que está en el programa Juntos, ¿no? Con las madres cuidadoras o socias de cocina en el programa Cuna Más, porque además ellas son las que tienen el contacto directo con las niñas y los niños que llegan. Entonces tienen que saber diferenciar indicadores, por ejemplo, de violencia sexual, de violencia familiar, y hacer esta ruta de articulación para la denuncia correspondiente con las abogadas y abogados de los centros de emergencia mujer, con las psicólogas y psicólogos. Eso es lo que estamos trabajando y vamos a trabajar. Estamos trabajando con educación, en todo un trabajo preventivo dentro de las escuelas, con salud. Acuérdese que solamente el 40% de las mujeres denuncia y el otro 60% no, pero sí llega al centro de salud por los daños ocurridos por la violencia. Entonces, desde ahí, hacer un trabajo de prevención y detección de los casos y esta ruta articulada con el Ministerio de la Mujer. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a lograr. Y eso es lo que significa este trabajo articulado. Esta declaración de interés nacional supone que todas las instituciones públicas y privadas ponen a disposición sus servicios para luchar contra este problema. Este no es un problema únicamente del Ministerio de la Mujer, es un problema de todas y todos. ¿Va a proponer medidas legales, cambios en el Código Penal, esta comisión multisectorial?
Bueno, desde ya le comunico que nosotros en el pedido de facultades legislativas que hemos hecho al Congreso, dentro de lo que es la lucha contra la violencia hacia la mujer, hemos ya solicitado para sancionar el acoso, ¿no? El acoso tanto en espacios públicos como en espacios privados. Este es un vacío que hay y que nosotros estamos pidiendo, ¿no?, que nos den las facultades legislativas, porque tiene que legislarse de manera inmediata. El último tema que ustedes plantean es un programa Hombres por la Igualdad para garantizar que todos los varones accedan a información necesaria para desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres. Ministra, en un país como el nuestro, con el machismo que vivimos y con esta violencia de los hombres que terminan a sus parejas, a sus hijas, violando sus hijas, matando sus hijas, sus familiares, ¿cree usted que los hombres van a salir masivamente a buscar información para respetar a una mujer? Justamente por eso es importante el trabajo con varones. Que los varones se unan a la lucha contra la violencia hacia la mujer es importantísimo. Y le cuento que ya tenemos 6 pilotos en diferentes regiones y funciona. Perdóneme, ministra, pero acá pareciera que lo que no hay es información. Yo le pregunto, el caso de Avi Ágreda, el caso de Arlet Contreras, el caso de todas las mujeres que son asesinadas todos los días, todo este luto que hemos vivido desde la muerte de Avi Ágreda y toda su agonía de 38 días, ¿no cree usted que es suficiente información y que debería haber sensibilizado a las personas? ¿No cree usted que todo eso que vivimos y vemos todos los días de niñas que son violadas por sus padres y asesinadas, no es suficiente información? ¿No debería eso sensibilizarnos? Informar no es lo mismo que sensibilizar. Cuando nos sensibilizamos es cuando entendemos el problema. Nos podemos condoler con una muerte, pero no entender realmente el problema. Y por eso muchas personas aún siguen justificando la violencia hacia la mujer. Y le cuento, el 54% de la población peruana justifica los hechos de violencia hacia la mujer. Ese es el índice de tolerancia social que tenemos frente a esta problemática. Y eso es lo que tenemos que cambiar para que empiecen a revertir estas cifras tan grandes que tenemos. Y eso es trabajar en justamente cambiar estos patrones culturales que finalmente justifican esta violencia. ¿Reconoce usted entonces el fracaso del Estado en esta línea? Yo no reconozco el fracaso, yo creo que estamos en un proceso. Ministra, si tenemos esas cifras, si tenemos los niveles de feminicidio que hay, es porque el Estado, en el sector de educación, en el sector salud, en el sector de la mujer, que tiene muchísimos años caminando, en el sector del BIDIS, en todos los sectores ha fracasado hasta ahora. A ver, déjeme explicarle. En el 93 sale la Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia Familiar. ¿Usted cree que las mujeres iban a denunciar porque existía la ley en el 93? No denunciaban. ¿Y sabe por qué? Porque se asumía en el año 93 que el problema de violencia familiar era un problema privado, donde el Estado no debía meterse, que no se denunciaba, porque así como decían antiguamente, los trapitos sucios se lavaban en casa. Eso ha ido cambiando. El día de hoy no hay nadie que no diga que el Estado sí tiene que intervenir y que uno tiene que denunciar. Eso es un cambio cultural, pero no es un cambio de un año a otro, es un cambio que se ha dado a través del tiempo. Igual, los cambios culturales toman tiempo y son procesos. En ese camino estamos, pero finalmente, efectivamente, las denuncias también han aumentado, pero no porque antes no hubiera casos, sino porque ahora se denuncia mucho más, ¿no? Y sí, lo que sí hemos visto es un aumento de feminicidio, y usted lo ha señalado, ¿no? Entre 26 y 30%, ¿no? Que son los casos de violencia extrema, pero la violencia existía. Los casos de violencia extrema son los que han aumentado y son los que tenemos que atacar en este momento y trabajar muy fuerte con todos los sectores para este cambio cultural, que es lo único que va a garantizar que estas cifras vayan disminuyendo. Ministra, esperamos que así sea. Realmente necesitamos cambiar mucho en el país. Y por eso mismo, ojalá, no importa, tarde, pero reaccionaron, ya por lo menos han declarado lo que han debido declarar hace tiempo, pero han declarado en emergencia el tema prácticamente. Esperemos que de verdad le den el presupuesto, porque esto no es un tema de estudios, esto no es un tema de sesiones de comisiones, es un tema de acción y de que el gobierno dé una batalla en el Poder Judicial y en la Fiscalía para que todos estos sanguinarios y dementes que se dedican a matar mujeres no salgan de la cárcel. Han habido casos de gente que ha asesinado a su esposa a machetazos y ha salido y lo han tenido que volver a recapturar frente al reclamo de la prensa. Que ese trabajo tienen que hacerlo, porque no es solamente
un trabajo declarativo, es un trabajo de acción. Sí, yo quiero terminar diciendo que existe el firme compromiso del gobierno para enfrentar esta problemática y unidos, instituciones públicas y privadas, vamos a poder enfrentarlo. Pero además quiero decirle a la población y en especial a las mujeres que estamos haciendo los esfuerzos y que confíen en su Estado. Vamos a protegerlas y para eso estamos acá y para eso estamos tomando estas medidas. Le repito, hay muchas mujeres que pidieron protección al Estado y nunca se las dieron. Y terminaron muertas, a pesar de que pidieron esa protección. Estamos por eso con la comisión, estamos por eso le con las pida medidas que inmediatas. confíen, demuéstrenle que pueden confiar. Perfecto. Muchísimas gracias, ministra. Muy amable y tiene usted harto trabajo que hacer. Sí, claro que sí. Buenas noches. Gracias.